Bueno, nosotros vamos a explicar el teorema del seno y coseno. Estos teoremas relacionan los lados de cualquier triángulo con sus ángulos interiores, lo cual nos permite descubrir datos conocidos como lados o ángulos interiores dentro de un ángulo. Es importante saber que en el teorema del seno, en todo triángulo sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Bueno, acá vamos con un ejemplo para entenderlo mejor. En este triángulo tenemos un lado y dos ángulos. Principalmente necesitamos descubrir cuánto vale el ángulo opuesto del valor que nosotros tenemos de este lado. Y acá lo hacemos. Sumamos los ángulos que tenemos y le restamos 180 grados para poder descubrirlo. Una vez que tenemos este ángulo, ya vamos a empezar descubriendo el lado X. El lado X lo divido por el seno de su ángulo opuesto y luego igualo a el valor del lado que yo tengo dividido el seno de también su ángulo opuesto. Luego despejo, paso el seno de 30 grados multiplicando y lo escribo en la calculadora y acá me dio 28,78 centímetros. Luego vamos a descubrir el lado Y y aplico la misma fórmula, que es el teorema del seno, y sobre su ángulo opuesto, que es 10 grados, es igual, también uso el 37, ya que ya tengo este valor, dividido seno de 140 grados, que es su ángulo opuesto. Aplico esto, paso el seno de 10 grados y me da este valor. Bueno, acá les voy a contar sobre el teorema del coseno. ¿Qué es el teorema del coseno? Es el cuadrado de uno de los lados del triángulo es igual a la suma de los otros lados al cuadrado menos el doble producto de los dos lados por el coseno del ángulo que queda. Acá tenemos la fórmula, que sería, obviamente, dependiendo de la incógnita que queramos averiguar, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería a al cuadrado es igual a b más c al cuadrado menos el doble producto de c por b, por coseno de, en este caso, beta, que sería el ángulo que está entre c y b. Y acá podemos también hacerlo de diferentes maneras dependiendo de la incógnita que queramos encontrar, porque podemos querer saber el lado b, entonces en este caso pondríamos b al cuadrado es igual a más c al cuadrado menos el doble producto de a por c por coseno y el ángulo que está en el medio de a y c, que sería en este caso beta. Bueno, y acá tenemos un ejemplo del teorema del coseno, el cual acá queremos averiguar el lado x, entonces podemos poner x al cuadrado igual 10 al cuadrado más 15 al cuadrado menos el doble producto de 10 por 15 por el coseno de 30, que sería el ángulo que está entre el 10 y el 15. Y después hay que tener cuidado de cómo resolvemos esto, porque acá hay tres términos. El primer término da 100, el segundo 225 y el tercero da 259,8076. Luego resolvemos, ya que solamente es una suma y una resta, y luego seguimos como si fuera una ecuación normal. Pasamos el cuadrado como raíz, que quedaría raíz de 65,1924, y este sería el resultado del valor del lado x. Bueno, uno de los ejercicios que voy a explicar nos pedía plantear y resolver problemas. Uno de ellos nos dice que tres pueblos, X, W y Z, están unidos por rutas rectas. La distancia entre X y W es de 6 kilómetros y al pueblo W y Z lo separa 9 kilómetros. El ángulo que forman las carreteras que unen X con W y W con Z es de 120 grados. Entonces nos pregunta, ¿qué distancia hay entre los pueblos X y Z? Lo primero que hice fue representar gráficamente lo que nos decía el enunciado y como vemos los pueblos X, W y Z son los vértices de este gráfico. Entonces vamos a los datos y vemos que el lado X, W vale 6, el lado W y Z vale 9, el lado Z y X es lo que tenemos que averiguar, entonces lo vamos a llamar A, y el ángulo de 120 que lo vamos a llamar alfa. Entonces, en este caso, nos conviene utilizar el teorema del coseno para dar respuesta porque tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, que es el de 120. Entonces, el teorema del coseno dice
que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo comprendido. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar y vamos a poner que a al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 2 por 6 por 9 por el coseno de 120. Entonces vamos a resolver esto y vemos que a al cuadrado es igual a 6 al cuadrado que da 36, 9 al cuadrado que da 81, menos 2 por 6 por 9 que da 108, por el coseno de 120 que nos da menos 0,5. Entonces, a al cuadrado nos da 36 más 81 más 54, que es menos 108 por menos 0,5. Y también vemos que a al cuadrado nos da 171. Entonces lo que vamos a hacer con el cuadrado que tiene a, lo vamos a pasar como raíz. Entonces nos va a quedar a es igual a raíz de 171, que lo resolvemos y nos da que a es igual a 13,0766, que es el resultado que nos pedía el enunciado, que es el lado que nos faltaba. Bueno, veamos este nuevo problema, siendo este el gráfico que representa lo que dice en el enunciado. Entonces este nos dice que un helicóptero está volando sobre una ruta y observa dos motos con ángulos de 39 grados y de 55 grados. Entonces, sabiendo que las motos están a 4 kilómetros de distancia entre ellas, hallen las distancias desde cada moto al helicóptero. Entonces los datos que nosotros tenemos es que la distancia del helicóptero a la moto A la vamos a llamar X, que es lo que tenemos que averiguar. La distancia del helicóptero a la moto B la vamos a llamar Y, que también es lo que tenemos que averiguar. También que la distancia de la moto B a la moto A es de 4 kilómetros, como dice acá. Y además sabemos que tenemos dos ángulos, uno de 39 grados, que lo vamos a llamar alfa, y uno de 55 grados, que lo vamos a llamar beta. Entonces, tenemos ya dos ángulos y nos falta averiguar el tercer ángulo. Entonces el primer paso que nos lleva a averiguar el valor del tercero de los ángulos, sabiendo que la suma de los ángulos del interior del triángulo suman 180, lo que vamos a hacer es 180 menos la suma de los ángulos, o sea 39 y 55, que nos va a dar el valor del tercero de los ángulos, que en este caso nos dio 86. Entonces luego, con ya todos los ángulos y uno de sus lados, lo que vamos a hacer es averiguar el valor de los dos lados restantes. Entonces, aplicando el teorema del seno, que dice que en todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos, lo que vamos a hacer es reemplazar, como dice este teorema. Entonces, lo que vamos a poner es 4 sobre el seno de 86, que es el ángulo opuesto, es igual a X sobre el seno de 55, que es su ángulo opuesto. Entonces lo que vamos a hacer es pasar el seno de 55 al otro lado multiplicando para poder despejar la X. Que esto nos va a dar el valor de X, que va a ser 3,2846. Entonces ya tenemos el valor del lado X. Nos falta saber el valor del lado Y, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo que vamos a hacer es 4 sobre el seno de 86 es igual a Y sobre el seno de 39. Entonces acá, como hicimos anteriormente, vamos a pasar el seno de 39 multiplicando y vamos a despejar la Y. Que esto nos va a dar el valor de Y, que va a ser 2,5234, que entonces es el valor del último lado que nos faltaba averiguar.